el día de hoy vamos a hablar sobre las aletas. ¿Cuál es la función principal de las aletas? Es disipar calor. Para analizar las aletas vamos a hacer un esquema en el cual se expliquen los fenómenos de transferencia de calor involucrados. Del siguiente esquema vamos a desarrollar un balance de energía para la disipación de calor de las aletas, el cual queda definido de la siguiente manera. El flujo de entrada menos el flujo de salida más las generaciones menos el flujo de convección, lo cual va a ser igual a el diferencial de la energía con respecto al tiempo. Para el caso de este análisis vamos a suponer que estamos en caso estacionario y que no existen generaciones, por lo cual proseguimos de la siguiente manera y sabemos que el flujo de convección va a ser H por A por delta de temperatura, lo cual va a ser 0. Si seguimos desarrollando vamos a tener el flujo de entrada menos el flujo de salida menos H, y el área va a ser 2pi R por delta X, y el delta de temperatura va a ser el T en un punto X menos el T en el infinito, el cual va a ser igual a 0. Si esta expresión la dividimos por delta X, vamos a tener que el flujo de entrada menos el flujo de salida dividido en delta X menos H por 2pi R por T en función de X menos T en el infinito va a ser igual a 0. Llevando esto a un espacio muy pequeño, es decir, el límite de delta X cuando tiende a 0, vamos a tener la expresión del negativo del diferencial de calor con respecto a X menos H por 2pi R por T en función de X menos T en el infinito igual a 0. De Fourier sabemos que, y además asumiendo que el K y el área es constante, vamos a tener que la fórmula de Fourier era con negativo, por lo tanto ese negativo se anula con este que está aquí, quedando el K por el área por la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición menos H por 2pi R por T en función de X menos T en el infinito es igual a 0. De esta expresión, si dividimos por K por A, que sabemos que es distinto de 0, vamos a tener que la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición menos H por 2pi por R dividido en K por A por T en función de X menos T en el infinito es igual a 0. Ahora, este elemento que tenemos aquí vamos a llevarlo a un cambio de variable que vamos a llamar θ en función de X, que va a ser T en función de X menos T en el infinito. De igual manera, si sacamos la primera derivada en función de X, vamos a tener que está igualada a la primera derivada de la temperatura con respecto a X, y asimismo la segunda derivada, que va a ser equivalente. A su vez vamos a hacer un cambio de variable donde vamos a señalar que A cuadrado va a ser H por 2pi R partido en K por A. Haciendo estas simplificaciones y llevándolo a la ecuación anteriormente descrita, vamos a tener que la segunda derivada de X menos A cuadrado por θ de X va a ser igual a 0. Y este va a ser el planteamiento de nuestra ecuación de las aletas. El desarrollo de la misma va a tener como solución general θ de X es igual a una constante de la exponencial elevado a X más una segunda constante de e elevado a menos a X. Esta es la ecuación de la aleta en coordenadas rectangulares. Este mismo análisis se puede aplicar a coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, teniendo en consideración de que el área va a ser diferente tanto en cilíndricas como esféricas. Dicho anteriormente corresponde a la convección natural. Entonces, para este caso vamos a analizar la convección forzada. El balance de energía en este caso quedaría como el flujo de entrada menos el flujo de salida más las generaciones menos el flujo de convección es igual a la derivada de la energía con respecto al tiempo. Como estamos en estado estacionario, va a ser igual a 0, pero en este caso sí van a existir generaciones, las cuales las produce el ventilador. Seguimos el desarrollo donde el flujo de entrada
menos el flujo de salida más la masa por la generación por unidad de masa menos h por a por t en función de x menos t en el infinito es igual a 0. Recordemos que el flujo de convección se definía de esta manera. Ahora tenemos el flujo de entrada menos el flujo de salida más la densidad por la variación de volumen por la generación por unidad de masa va a ser h por el área, que va a ser 2pi r por delta x por t en función de x menos t en el infinito, y esto es igual a 0. Tenemos entonces que el flujo de entrada menos el flujo de salida más ρ por la variación del volumen, que es el área por la variación en x por la generación por unidad de masa menos h por 2pi r por delta x por t en función de x menos t en el infinito es igual a 0. Si dividimos esto por 1 partido delta x, vamos a tener que este elemento nuevamente va a ser el negativo de la derivada de q con respecto a x más ρ por a por la generación por unidad de masa por h por 2pi r por t en función de x menos t en el infinito, y eso es igual a 0. Por Fourier nuevamente sabemos que esto va a ser, si el área es constante, k por el área por la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición más ρ a por la generación por unidad de masa menos h por 2pi r por t en función de x menos t en el infinito es igual a 0. Donde planteamos la ecuación general de las aletas en el caso de una convección forzada. Si se quiere seguir desarrollando, podemos aplicar métodos numéricos o métodos de ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a hablar sobre el laboratorio que se realizó respecto a la parte teórica explicada anteriormente. Del laboratorio hubieron dos tipos de disipaciones o convecciones presentadas. Uno que fue la forzada, que incluía la generación, y la natural, que no considera la generación. Y el objetivo del laboratorio era que, mediante la comparación de estos procesos de calor, contrastarlos con las soluciones analíticas para verlo a través de la ecuación de la aleta con los resultados obtenidos. El procedimiento fue que, registrando los voltajes de cada termocupla cada un minuto, repitiendo este procedimiento 10 veces, siendo este el procedimiento para la convección natural. Así como también en la convección forzada se hizo lo mismo, pero la diferencia es que antes de registrar los voltajes se encendió un ventilador dirigido de manera transversal hacia la aleta a una distancia de 50 centímetros. Para ambos casos, mediante tablas que están normadas, se transformaron los voltajes obtenidos en temperatura. Y aquí se muestra un esquema básico donde está el caso de la convección forzada, donde el ventilador genera sobre la aleta la generación, y aquí está el elemento que suministra el voltaje, donde se analiza qué es lo que ocurre en cada uno de estos nodos. Para la convección natural no existe este ventilador y ocurre el mismo proceso. Como conclusiones tenemos que mediante los resultados obtenidos se puede ver la caída de perfil de temperatura a lo largo de la aleta en ambos tipos de convección. La diferencia de temperatura, t en función de x menos t en infinito, es mayor para los primeros nodos que para los últimos, lo cual indica que el flujo de convección es mayor en los primeros nodos que en los últimos, y esto se modela de manera teórica a través del perfil exponencial de la temperatura en función de la posición. Y por último, en la convección forzada se observa que las termocuplas que están más cerca de la fuente térmica generan una caída más abrupta que en la aleta bajo convección natural. Con esto llegamos a la conclusión de que h depende de la velocidad del fluido que rodea la aleta. Y debido a esto, las temperaturas en convección natural son mayores que en la convección forzada. De antemano, muchas gracias por ver el video.